Una vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Pewsam. Capítulo 2. Suposiciones evangélicas. Ningún elemento de la fe cristiana puede ser considerado aisladamente. Las diferentes doctrinas tienden a estar interconectadas y cada una afecta a varias otras o es afectada por ellas. Una vez salvo, siempre salvo o UVSSS no es ninguna excepción. Suele formar parte de una red de conceptos. De hecho, está asociado con dos de estos conjuntos, uno particular y el otro general. El sistema de teología particular con el que VSSS está más vinculado es conocido como calvinismo, por Juan Calvino, el reformador protestante de Ginebra. Lo consideramos más adelante, cuando rastreemos el desarrollo histórico de la idea. El trasfondo general que abordaremos ahora es el evangelicalismo, que incluye pero es mucho más amplio que el calvinismo. Es la opinión compartida del Evangelio que brinda una base para los esfuerzos evangelísticos unidos, sean a gran escala o en un ámbito local. Estas convicciones comunes incluyen el acuerdo acerca de los fundamentos, tales como la salvación, la fe, el perdón, la vida eterna y el reino de Dios. La suposición general, aunque no universal, es que UVSSS encaja cómodamente con este paquete. Pero necesitamos darnos cuenta de que solo encaja cuando estos conceptos básicos se interpretan de cierta manera, siempre y cuando esta interpretación sea fiel a las Escrituras como un todo y no sea probada, solo citando textos, especialmente fuera de contexto. No hay nada que objetar. Pero si puede demostrarse que estos otros temas han sido seriamente mal interpretados, entonces también arrojaría dudas sobre UVSSS. Esto es precisamente lo que se demostrará en este capítulo. Hay conceptos comunes acerca del Evangelio que pueden ser erróneos y engañosos. Comenzamos por el más fundamental de todos. ¿Qué significa para nosotros la salvación? La salvación, la palabra clave en UVSSS es obviamente salvación. El uso popular de ella revela serias deficiencias cuando se lo compara con el Nuevo Testamento. Se la usa siempre en tiempo pasado, como refiriéndose a algo ya concluido. Considere los siguientes comentarios habituales. Fui salvado en una cruzada de Billy Graham hace 10 años. 7 personas fueron salvas el último domingo en la noche. ¿Has sido salvado, hermano? Hay una implicación adicional. No solo ya ha sido lograda la salvación, sino que ocurrió muy rápidamente, en un tiempo muy breve, sino de manera instantánea. Por lo tanto, puede ser fechada. Algunos pueden indicar el año, mes, semana, día, hora y aún el minuto. No poder precisar la fecha exacta en que uno fue salvado a menudo es considerado como una desventaja por los muchos nacidos de nuevo que no pueden hacerlo, especialmente al dar su testimonio. Todo esto tiene poco apoyo escritural, donde los 4 pasos básicos de la iniciación, arrepentimiento hacia Dios, fe en Jesús, bautismo en agua y recepción del Espíritu Santo, pueden extenderse a lo largo de horas, días, semanas, meses o aún años. La pregunta más importante es si la iniciación, una vez completada, equivale a la salvación. ¿Podemos considerar que todos los iniciados son salvos? La respuesta es sorprendente. La enseñanza apostólica usa el verbo salvar en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Al parecer, hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Si existe algún énfasis, es en el futuro. Ver, por ejemplo, Mateo 24:13, Romanos 5:10, Primera de Corintios 5:5, Primera de Timoteo 4:16 y Hebreo 9:28. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que la salvación, más que un suceso instantáneo, es un proceso que requiere tiempo. El Evangelio trata del camino de salvación que necesitamos transitar para alcanzar nuestro destino. En otras palabras, la salvación aún no está completa en ninguno de nosotros. La descripción más apropiada de nuestro estado actual es que estamos siendo salvados. En palabras del viejo recolector de algodón: Señor, no soy lo que debería ser y no soy lo que voy a ser, pero alabado sea el Señor que no soy lo que era.
La palabra salvación es hermana de rescate, muy usada en la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora ha sido reemplazada por reciclaje. Significa rescatar de la basura, papel, metal, vidrio, etc., de ser arrojada al basurero para procesarla, hasta que pueda volver a ser usada para su propósito original. Eso es precisamente lo que el Señor está haciendo por nosotros. Jesús a menudo usaba a Gehenna, el valle de Hinnom, el basural de Jerusalén, como una imagen del infierno donde Dios arrojaría, no enviaría, a las personas que habían perecido y que ya no le servían. Por lo tanto, la salvación abarca dos aspectos. En un sentido negativo, necesitamos ser salvados de nuestros pecados, tanto de sus consecuencias subjetivas como objetivas. En un sentido positivo, necesitamos ser restaurados plenamente a esa imagen original de Dios en la que fuimos creados y que se ve perfectamente en el carácter de Cristo, y Él puede salvar para lo más alto, así como de lo más bajo. El proceso puede ser descrito teológicamente en tres frases: de nuevo, pasado, presente y futuro. En la justificación, somos liberados del castigo del pecado. En la santificación, del poder del pecado. En la glorificación, de la contaminación del pecado. ¿Alguna vez se completará esta renovación? Y si es así, ¿cuándo? Sí, cuando Jesús vuelva al planeta Tierra. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Entonces finalmente seremos realmente salvos, completamente y permanente. Ahora podemos ver cuán serio es caer en la costumbre de usar salvo solo en el tiempo pasado. Sobre todo su uso como sinónimo de la conversión da a los conversos la idea de que ya lo consiguieron todo, que algo ha concluido en vez de haber recién comenzado, que están listos para el cielo, además de haber sido rescatados del infierno. No es sorprendente que muchos retrocedan en vez de avanzar. El término una vez en VSSS también es muy cuestionable, ya que sugiere aún más fuertemente que la salvación ha sido completada en vez de comenzada. De hecho, la frase una vez salvo solo será enteramente apropiada en el retorno de Cristo. Entonces, y solo entonces, será también correcto el término siempre salvo. Por supuesto, esta visión más profunda de la salvación como una transformación continua no ha abordado el asunto básico que aún está frente a nosotros. A saber, el proceso, una vez comenzado, continuará inevitablemente hasta que sea completado o puede ser detenido. Se parece más a una máquina que entrega un producto terminado o a un matrimonio que necesita trabajo de ambas partes para que no se venga abajo, o aún que una parte mantiene unido independientemente de la otra. Estas preguntas deben ser consideradas a la luz de otras escrituras. Entre tanto, nótese que nuestro concepto de la salvación influye directamente en la forma en que entendemos VSSS. Lo mismo ocurre con la fe. La fe. Las preposiciones son muy importantes en las Escrituras. Somos salvados por gracia mediante la fe. No somos salvados por nuestra fe, sino por su gracia. Pero apropiamos esta gracia para nosotros al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es en este sentido que el Nuevo Testamento dice que somos justificados, es decir, absueltos como inocentes a los ojos del juez. Por la fe. Desde el tiempo de Abraham, Dios ha aceptado la fe en lugar de las buenas obras y la ha acreditado en la cuenta del creyente como justicia. Génesis 15:6, Romanos 4:5. Pero, ¿qué es la fe? ¿Es algo que uno piensa con su mente o algo que uno siente en su corazón? Para sorpresa nuestra, tiene que ver más con la voluntad. Es algo que uno hace. En la carta a los Hebreos hay un capítulo famoso, el 11, que es una lista de los grandes hombres de la fe del Antiguo Testamento. Cada uno de ellos reveló su fe haciendo algo. Noé construyó un arca. Abraham dejó su hogar para siempre. Josué marchó alrededor de los muros de Jericó, en los que Rahab había escondido a los espías israelitas. Todos estos hombres y mujeres confiaron en Dios. Por lo tanto, hicieron lo que les dijo que hicieran. Eso es la fe, confiar y obedecer. No es solo algo que se profesa en palabras, sino algo que se practica en acciones. Es una pena que con frecuencia se ha enseñado la profesión de la fe en vez de la práctica de la fe. Credos en vez de hechos. Esta clase de fe puede ser declarada, pero no puede ser demostrada.
Yo te mostraré mi fe por mis obras, dijo el apóstol Santiago. Santiago 2:18. Cuando la profesión reemplaza a la práctica, solo hay un pequeño paso a la idea de decir que la fe salvadora es cuestión de un instante. Solo diga a Jesús que cree en Él como su Salvador personal. Algunos de los defensores más extremos de UVSSS dicen que en un minuto de fe, en toda una vida, asegura una redención eterna. Si bien podría ser cierto para los moribundos, como el ladrón en la cruz junto a Jesús, el caso de los vivos es muy diferente. Los que están muriendo no pueden seguir practicando la fe, pero los vivos pueden y deben hacerlo. Como la salvación, la fe es una cosa continua en el pensamiento del Nuevo Testamento. Es una actitud constante expresada en acción. Ocurre especialmente cuando la fe es depositada en una persona. Es una contradicción de términos creer en alguien durante un solo instante. Si uno realmente cree en ella, continuará confiando en ella y obedeciéndola, no importa lo que ocurra. Esta necesidad de que la fe sea continua aparece de dos maneras en la Biblia, tanto en el sustantivo como en el verbo. El sustantivo fe es exactamente la misma palabra que fidelidad en el idioma hebreo y también en el griego. Estar lleno de fe significa ser fiel. Este significado doble es crucial en ambos testamentos. El sustantivo es poco frecuente en el Antiguo Testamento y de hecho aparece solo 3 veces. Una vez se refiere a los cónyuges que tienen fe el uno en el otro y por lo tanto permanecen leales. Se usa de Aarón y Hur cuando sostuvieron las manos de Moisés en oración todo el día. Esta oración de fe, fidelidad, aseguró la victoria en la batalla. El ejemplo supremo es Habacuc 2:4, citado por 3 escritores del Nuevo Testamento y el texto favorito de Martín Lutero. El justo vivirá por su fe. El profeta estaba preocupado por la revelación de que Dios estaba trayendo a los terribles babilonios para castigar al pueblo de Jerusalén por sus pecados. Como conocía la política de tierra arrasada del tirano que dejaba el territorio invadido, inhabitable e inhabitado, Habacuc se quejaba de que sería inmoral e injusto que Dios no hiciera nada mientras los justos eran masacrados junto con los malvados, los inocentes junto con los culpables. La respuesta tranquilizadora de Dios fue decirle que el justo vivirá por su fe. Podemos parafrasear esta palabra de consolación así: los que están viviendo correctamente sobrevivirán el juicio venidero si mantienen la fe, es decir, manteniéndose fieles durante el juicio. Esta interpretación que, por su fe, significa fidelidad persistente, es el significado preciso que recoge el Nuevo Testamento. En su carta a los Romanos, Pablo pone énfasis en que el Evangelio revela una justicia divina que está disponible para los seres humanos, por fe de principio a fin. Literatura de fe a fe. Romanos 1:17. Algunas traducciones esclarecen bastante esta frase. Por fe y para fe. RVR 60. LBLA. NBLH. De principio a fin es por medio de la fe. RVRC. De fe en fe. BJ 2000. Por fe de principio a fin. DHH. Un camino que comienza desde la fe y finaliza en la fe. La Nueva Biblia Inglesa. Un proceso comenzado y continuado por la fe de ellos. J.B. Phillips, inglesa. Pablo cita a Habacuc 2:4 como una confirmación bíblica. El mismo énfasis se encuentra en Hebreos 10:38. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, una expresión náutica para indicar la acción de arriar las velas de un barco, no será de mi agrado. De nuevo la nota de seguir avanzando pase lo que pase, un tema de toda esta carta extraído de las palabras del profeta. En el Nuevo Testamento a veces es bastante difícil saber si la palabra griega pistis debería ser traducida como fe o fidelidad, especialmente cuando aparece listada como un don y también como un fruto del Espíritu. 1 Corintios 12:9 y Gálatas 5:22. Sin embargo, el sustantivo se encuentra muchísimo menos veces que el verbo, en particular en los escritos del apóstol Juan. El verbo es más dinámico que el sustantivo, indicando una actividad más que un atributo. Lo que es aún más interesante es la elección del tiempo para este verbo, ya que el idioma griego es algo diferente del inglés y español. A veces creer está en el tiempo aoristo, que suele indicar una acción específica en un momento específico. Pero en muchos versículos cruciales, creer está en el tiempo presente.
Esto aparecerá de manera destacada en este libro, así que se ofrece una explicación completa aquí. El tiempo presente griego suele denominarse el tiempo presente continuo, ya que se refiere a algo que está ocurriendo ahora como parte de una actividad continua. Si queremos transferir esta connotación al inglés español, en realidad hace falta usar palabras adicionales. Como mínimo, la palabra está con la terminación verbal ando, endo, o mejor aún, continúa, sigue, con la terminación verbal ando, endo. Por lo tanto, él respira, en griego significaría él está respirando, o él continúa respirando, él sigue respirando. En inglés español, el tiempo presente puede perder esta continuidad por completo. Él ríe. No da ninguna indicación real de si es una carcajada o una risita nerviosa que no puede detenerse. En griego, un presente imperativo con una negación es una orden de dejar de hacer algo, de interrumpirlo. La orden en español de labios de Jesús, no me toques, RBR 60, Juan 20:17, ha sido entendida erróneamente por muchos como una indicación de que su cuerpo no era tangible. Las traducciones modernas han corregido esto. Deja de aferrarte a mí. No me retengas, DHH. Suéltame, NBI, LBLA, NBLH. Es mucho mejor. Apliquemos estos conceptos a algunos textos favoritos del Evangelio de Juan hacia el final. Él da la razón de su selección de los muchos milagros que hizo Jesús, muy diferente de la de los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero estas se han escrito para que ustedes crean, es decir, sigan creyendo o continúen creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, es decir, al seguir creyendo, en su nombre tengan, es decir, estén teniendo o continúen teniendo vida. El 20:31. Significa, entre otras cosas, que Juan escribió su evangelio para creyentes y no para incrédulos, para que las personas sigan creyendo y no para que comiencen a creer. Por lo tanto, es bastante poco adecuado usarlo como un tratado evangelístico, como se dará cuenta cualquiera que tome el prólogo del evangelio seriamente. Capítulo 1, 1 al 18. ¿Por qué? Entonces, seguimos instando a los incrédulos a leerlo. Probablemente porque esperamos que lleguen hasta el capítulo 3, donde leerán acerca de nacer de nuevo. Una frase y un concepto que nunca fueron usados en la evangelización apostólica, y lean el 3:16, el evangelio resumido. Pero aún el más famoso de todos los textos, toma un sabor bastante diferente cuando se lo vuelve a traducir para que refleje esos tiempos presentes, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree, está creyendo ahora, continúa creyendo, en Él no se pierda, sino que esté teniendo ahora, continúe teniendo vida eterna. Con demasiada frecuencia, la palabra cree se entiende como ha creído una vez, y la palabra tenga como ha recibido una vez para siempre. Cuando Juan dice que todo el que cree tiene vida, transmite el mismo concepto que todo el que respira tiene vida, que todo el mundo entenderá qué significa. Todo el que continúa respirando seguirá viviendo. Así que la fe no es un único paso, sino muchos pasos, una caminata. De hecho, es un viaje de toda la vida. No es la fe con la que comenzamos, sino la fe con la que terminamos, la que nos deposita a salvo en la gloria. Si volvemos a Hebreos, por un momento vemos que la fe de estos héroes tenían la cualidad vital de la perseverancia. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios había prometido. NTV, todas estas personas todavía estaban viviendo por fe cuando murieron. NIV, inglesa, 11:13. Uno de mis textos favoritos. La importancia de esto para VSSS debería ser muy obvia. ¿Puede la salvación sobrevivir el naufragio de la fe? ¿Puedo seguir siendo salvado si no sigo creyendo? Si los justos y los justificados viven por la fe, ¿qué pasa si muere la fe? Debemos dejar estas preguntas por el momento y avanzar a otro tema relacionado acerca del cual supuestamente hay acuerdo, pero que tal vez resulte ser otra simplificación excesiva, a saber, el perdón. ¡El perdón! Hace unos años se reunieron en India representantes de todas las principales religiones del mundo para un diálogo interreligioso. A cada uno se le pidió que nombrara un beneficio que su religión podía ofrecer y que no podía encontrarse en otra parte. El cristiano dijo simplemente, el perdón.
Esto fue recibido en silencio. Ningún otro podía afirmar lo mismo. El perdón de pecados es una de las mayores maravillas. La única persona que está en la posición de otorgarlo es Dios mismo. Cuando Jesús dijo que podía hacerlo, fue considerado como la blasfemia última. Marcos 2:7. Y lo hubiera sido si no fuera el divino. El perdón no es ni barato ni fácil, si bien el perdonador es quien carga por lo general con el costo y la presión. Antes que el perdonado, esto se cumple de manera suprema en Jesús. Cada acción de perdón divino está escrita con su sangre. No nos costó nada a nosotros porque a Él le costó todo. El perdón, por lo tanto, es un don gratuito. Sin embargo, eso no significa que no haya nada que tengamos que hacer para tenerlo. Como mínimo, es necesario pedirlo y recibirlo. Por desgracia, hay otros equívocos, incluyendo dos grandes, que el perdón es ilimitado y que es incondicional. Estos tienen que abaratar lo que ha sido tan costoso. Hay tres formas en que los límites del perdón han sido pasados por alto. Primero, el perdón trata con la penalidad de los pecados, pero no con las consecuencias. Lamentablemente, los pecadores suelen estar más preocupados por lo último que por lo primero. Caín y Esaú son ejemplos clásicos. Génesis 4:14, Hebreos 12:17. Para ilustrar la diferencia, tome el caso de un joven que roba un auto, lo choca y como resultado pierde el uso de su mano derecha. Esa es una consecuencia, es arrestado por la policía y un tribunal lo sentencia a un periodo de prisión por la ofensa. Esa es una penalidad. La penalidad por el pecado es la alineación de Dios. Las consecuencias pueden ser años dilapidados, una salud quebrantada, matrimonios arruinados, fortunas perdidas y muchas otras cosas que no siempre pueden ser restauradas. El hijo pródigo volvió al hogar y al amor de su padre, pero no recuperó su dinero. Aún después que los pecados sean perdonados, muchos efectos pueden continuar y sus consecuencias pueden ser enfrentadas. La conversión no libera a nadie de matrimonios cerrados o hipotecas gigantescas. No sirve decir el gerente de la empresa constructora que todas sus deudas fueron pagadas en el Calvario. Solo sus deudas a Dios fueron pagadas ahí. En realidad, el perdón le permite enfrentar las consecuencias del pasado de otra manera, porque Dios ahora lo ayuda. Las deudas pueden ser pagadas, las relaciones pueden ser sanadas. Eso es lo que significa restitución. Arreglar lo que se puede arreglar y apenarse por lo que no se puede arreglar. Un ejemplo notable de este límite fue la conversión de muchos criminales de guerras nazis en el juicio de Nuremberg por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Mediante el ministerio de un capellán del ejército americano, el padre Jerick, hallaron el perdón y la reconciliación con Dios mediante Cristo, pero igual tuvieron que aceptar las consecuencias y fueron ejecutados en la horca. Segundo, el perdón trata con los pecados pasados, pero no con los pecados futuros. Esta es una falacia muy común, que ningún pecado más volverá a manchar nuestro registro una vez que hemos acudido a Cristo, pero solo se pueden perdonar los pecados que ya han sido cometidos. Por eso a los creyentes se les exhorta a hacer de la confesión de pecados un hábito regular. Primera de Juan 1:9. Necesitamos mantener cuentas cortas con Dios, a menos que tratemos con el pecado rápidamente. Puede tener un efecto dañino sobre nuestras relaciones espirituales. Significa que el pecado en los creyentes es tan serio como el pecado en los incrédulos. De hecho, es más serio, ya que hay menos excusas para cometerlo. Esto queda confirmado por el tercer límite al perdón. Tercero, el perdón trata con los pecados perdonables, pero no con los pecados imperdonables. Muchos son conscientes de el pecado imperdonable, aunque hay conciencias culpables que a menudo suponen haberlo cometido a pesar de su definición bíblica. En Mateo 12 consiste en decir que la obra del Espíritu Santo es la obra del diablo. No hay ninguna indicación de que este pecado solo se encuentre entre los incrédulos. Es más probable que ocurra entre los que creen que existe un diablo. La generalización irrestricta de que todo hablar en lenguas es del diablo se aproxima peligrosamente. Pero es un gran error suponer que hay un solo pecado imperdonable, o como máximo solo unos pocos. Bajo ciertas circunstancias, cualquier pecado puede convertirse en imperdonable, en especial entre creyentes nacidos de nuevo. Para entender cómo puede ser esto, debemos volver atrás a Levítico, donde aparecen diferentes sacrificios para pecados involuntarios, pero ninguno para pecados inconsiderados. Se provee expiación para caídas accidentales, pero ninguno para la desobediencia voluntaria y deliberada. Si bien la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento argumenta que el viejo sistema de sacrificios y el pacto sobre el cual descansaban son obsoletos,
Se mantiene la distinción entre el pecado accidental y el pecado deliberado, Hebreos 10, 26, 31, que será explicado con mayor detalle en el capítulo 3. La persistencia deliberada en un camino de pecado después de la iluminación no puede ser expiada, ni siquiera por la cruz de Cristo. Esto hace que uno especule sobre lo que habría dicho Jesús a la mujer tomada en adulterio después si hubiera ignorado su orden. Vete y no vuelvas a pecar. Juan 8:11. Por lo tanto, el perdón tiene claros límites de estas tres formas, cada uno de los cuales tiene mucha relación con la cuestión de VSSS. Pero eso no es todo. Hay una idea igualmente extendida de que es incondicional, que no hay nada que debemos hacer, salvo solicitarlo. Es una pena que muchos no logren distinguir entre merecer y recibir el perdón. No hay nada que podamos hacer para merecer o ganar el favor y hacer así una contribución a nuestro mérito para ser perdonados. Sin embargo, es un error fundamental pensar que no hay condiciones necesarias. Las Escrituras enseñan claramente que algunos están descalificados de siquiera pedir el perdón y otros de retenerlo. Veremos dos de estas limitaciones, una antes y otra después de ser perdonados. Primero, antes que una persona pueda ser perdonada, necesita arrepentirse. Esta es una condición vital en el receptor. El arrepentimiento involucra mucho más que sentimientos de pena y remordimiento. Surge de un cambio de opinión acerca de lo que ha ocurrido. Se expresa en confesión y corrección del pasado, donde puede ser corregido. Restitución, reconciliación, etc. Esto se aplica también a las relaciones humanas y debemos estar dispuestos a perdonar a un hermano 7 veces al día, pero pocos han notado la cláusula vital. Si se arrepiente. Lucas 17, 3-4. Por eso la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento siempre comienza por la orden de arrepentirse antes de la invitación de creer. Tanto Jesús mismo como los apóstoles, Marcos 1:15, Lucas 24-47, Hechos 3:19, 26-20. El perdón estaba asociado con el arrepentimiento hacia Dios, más que con la fe en Jesús, en un marcado contraste con gran parte de la evangelización contemporánea. Segundo, después de que una persona ha sido perdonada, necesita perdonar. En una de sus parábolas más devastadoras, Jesús enseñó que el perdón puede ser pedido y cancelado. Se le suele llamar el siervo impiadoso, Mateo 18, 21-35. El rey que volvió a imponer la deuda y la sentencia de prisión al cortesano después de oír que no había querido ejercer la misma compasión por una suma muchísimo menor, refleja a Dios mismo. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Note que las palabras no son suficientes, sino son sinceras. Esto explica el pedido de perdón en la oración diaria a los discípulos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Lucas 11:4. Y la bienaventuranza. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Mateo 5:7. No se trata de que al perdonar el pecado de alguien nos ganemos o merezcamos el perdón de nuestros propios pecados. Es una simple ley espiritual que los que no están dispuestos a mostrar misericordia a otros no son capaces de recibirla a ellos mismos. Al igual que la electricidad no puede fluir dentro de una persona, sino puede fluir a través y fuera de ella nuevamente. Hay otras limitaciones y condiciones asociadas con el perdón. Pero se ha dicho lo suficiente como para demostrar que no es necesariamente completo o permanente, como han supuesto muchos. Esto hace que sea mucho más sorprendente cuando es recibido y retenido. El perdón hace posible la vida eterna. La vida eterna. Ha habido un gran debate entre estudiosos acerca de si la palabra eterna se refiere a una cualidad o a una cantidad de vida. La posición bíblica, como ocurre a menudo, parece comprender a ambas ideas. La vida eterna es interminable y abundante. A la vez, los defensores de VSSS, por motivos obvios, tienden a enfatizar lo primero, en especial al citar versículos que sugieren que el creyente ya posee la vida eterna. Si este es el caso, ¿cómo es posible que pueda ser terminada? ¿Cómo puede algo eterno morir? De hecho, hay una confusión considerable en la Iglesia acerca de cómo y cuándo un ser humano se vuelve inmortal. Todos concuerdan que solo Dios es absolutamente inmortal. Primera de Timoteo 1:17, 6:16. Él siempre ha existido y siempre existirá.
El debate se centra en el momento en que podemos compartir ese atributo con Él. Algunos creen que los humanos son inmortales por la creación, creados a la imagen de Dios. Comparten su inmortalidad. Esto se usa a veces erróneamente para apoyar la creencia de que el infierno es un tormento eterno, ya que las almas no pueden ser aniquiladas. Este punto de vista debe más al pensamiento griego que al hebreo, y ha recibido una fuerte influencia de la perspectiva neoplatónica introducida en la teología cristiana por Agustín en el siglo V. Los griegos creían que los humanos eran almas inmortales, atrapadas en cuerpos mortales, liberadas por la muerte, pero con pérdida de identidad. En el jardín del Edén, Adán obviamente no era por naturaleza inmortal, ya que necesitaba del árbol de la vida para asegurar su supervivencia indefinida, y quedó sujeto a la muerte cuando fue separado de él. Por lo tanto, era potencialmente, pero no actualmente inmortal. Podría haber vivido para siempre si no hubiera escogido desobedecer a Dios. Otros creen que los humanos se volverán inmortales a través de la resurrección. Es un hecho del futuro más que un aspecto del pasado. Las Escrituras apoyan esta posición y reservan esta palabra para aquel momento cuando los espíritus mortales reciban un cuerpo inmortal. 1 Corintios 15, 53-54. Esta perspectiva futura sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. La propia resurrección de Cristo, con un cuerpo de gloria más allá de la muerte y la descomposición, Romanos 6:9, es una prueba de esta posibilidad. Dicho sea de paso, el hecho de que los malos serán resucitados, además de los justos, es la base bíblica correcta para el tormento eterno en el infierno. Ver Juan 5:29, Hechos 24:15. Tal vez la mayoría cree que los humanos ya son inmortales por la regeneración, han nacido de nuevo y han recibido una nueva naturaleza que comparte la inmortalidad divina. No es ni una propiedad pasada ni una perspectiva futura, sino una posesión presente de todos los creyentes. La inmortalidad ha sido conferida en el nuevo nacimiento para no ser quitada nunca más. Podrá notarse que este punto de vista está más cerca de la idea griega de un alma inmortal que la esperanza hebrea de la resurrección del cuerpo, porque el cuerpo sigue siendo muy mortal, destinado a terminar en polvo o cenizas. Así que si la inmortalidad ha sido transferida al creyente en la conversión, es solo un atributo de su espíritu por ahora. Pero la verdadera pregunta es si la vida eterna ha sido realmente transferida de alguna forma en el presente. La frase «tiene vida eterna» ha sido considerada sin excepción como algo que se posee con independencia de su fuente y que es ahora la propiedad inalienable del creyente que no le puede ser quitada. Es una cosa que le pertenece ahora. Esta no es la forma en que el Nuevo Testamento habla de la vida eterna. Es una posición más que una posesión. No es algo que nos transfieren, sino algo que se nos comparte. No la tenemos en nosotros mismos, sino solo en Cristo. Juan lo deja bien claro. Ya hemos notado que él escribió su evangelio para que los lectores pudieran seguir creyendo en el Hijo de Dios y, por lo tanto, seguir teniendo vida eterna. 20:31. De manera muy concreta, dice en su epístola que esa vida está en su Hijo. El que tiene, está teniendo, sigue teniendo. Al Hijo tiene la vida. El que no tiene, no está teniendo. Al Hijo de Dios no tiene, no sigue teniendo la vida. Primera de Juan 5, 11 al 12. Por supuesto, los textos citados hasta ahora no preguntan si es posible perder al Hijo y por lo tanto su vida, habiéndolo tenido alguna vez. Pero al decir Jesús que es la vid verdadera, deja muy en claro que es una posibilidad real. Después de exhortar a sus discípulos a permanecer, residir, seguir, continuar, quedar en él, les advirtió lo que ocurriría a todo el que no lo hiciera. No producirían fruto, serían cortados, se marchitarían y serían arrojados a la hoguera para ser quemados. La vida no está en las ramas, sino que es extraída de la vid. Solo manteniendo la unión pueden sobrevivir las ramas. Juan 15, 1 al 6. Este es el punto en que la analogía con la naturaleza se interrumpe. Las ramas naturales son cortadas de la vid por circunstancias accidentales que están más allá de su control. Las ramas humanas
tienen la libre elección de quedarse o salirse de la vid verdadera. Por lo tanto, permanecer está en el modo imperativo, en el sentido de decidir quedarse. Una orden que pierde todo sentido si no existe ninguna alternativa. Así que hay una ambigüedad en tener la vida eterna. El creyente ya la tiene en Cristo Jesús y aún no la tiene en sí mismo. Por lo tanto, puede perderla si no permanece en Cristo, pero un día la tendrá en sí mismo, cuando se revista de inmortalidad. Entonces, y solo entonces, se convertirá en su propia posesión permanente. Esta misma ambigüedad, casi una paradoja, se ve en la última de las suposiciones evangélicas consideradas aquí: el reino de Dios. El reino de Dios. Ha habido un debate aún mayor entre los eruditos acerca de si el reino de Dios, reconocido abiertamente como el tema principal de la enseñanza de Jesús, es una realidad presente o futura. Existe un amplio espectro de opiniones que van desde el punto de vista dispensacional, especialmente entre los hermanos libres, de que el reino es futuro y mayormente judío, al punto de vista liberal, de que el reino es un programa social y político para el mundo gentil actual. Entre estos dos extremos hay muchas otras interpretaciones que enfatizan los aspectos interiores e individuales o exteriores y colectivos. El consenso general parece haber quedado en una cuestión de tanto lo uno como lo otro, en vez de este o aquel. El reino es a la vez presente y futuro, individual y colectivo. Está aquí y ahora, pero también allá y después. Ya ha llegado y aún no ha llegado. En forma resumida, suele expresar así: el reino ha sido inaugurado, pero aún no ha sido consumado. Este enfoque parece ser muy fiel a la enseñanza de Jesús, especialmente sus parábolas del reino. Un tercio de estas retratan al reino como un proceso gradual presente, generado por la infiltración humana. Por ejemplo, la levadura en un pedazo de masa. Otro tercio muestra al reino como una crisis repentina futura, producto de la intervención divina. Por ejemplo, los peces de una red. El último tercio combina los dos enfoques. Por ejemplo, el trigo y la cizaña. Este equilibrio asombroso no siempre ha sido logrado por los maestros de la Biblia contemporáneos. Ha habido un vuelco en particular entre los líderes de nuevas comunidades, desde el énfasis futuro en su trasfondo inicial a lo que ha llegado a conocerse como la enseñanza del reino ahora. Para muchos, el existencialismo ha reemplazado la escatología. Esta tendencia ha quedado encarnada en muchas canciones actuales. Sin embargo, hay algunas señales de que ha comenzado una reacción y esperemos que sea hacia una posición de mayor equilibrio. Es vital entender por qué cosa estamos orando cuando decimos: «Venga tu reino, en la tierra como en el cielo». En particular, necesitamos tener una clara idea de cuánto del reino podemos esperar ver y por cuánto trabajar ahora y cuánto debemos aguardar y esperar ver cuando vuelva el rey. La pregunta crucial relacionada con VSSS es esta: ¿pueden estar seguros todos los que pertenecen ahora al reino inaugurado de estar en el reino consumado? Será útil estudiar los verbos usados para describir la participación del individuo en ambas fases del establecimiento del reino. La palabra más común para la fase actual e inaugurada es entrar en el reino, mientras que la palabra habitual para la fase futura consumada es heredar el reino. Juan 3:5, Mateo 25:34. Podemos ahora reformular la pregunta: ¿heredarán el reino después todos los que han entrado en el reino ahora? La respuesta se puede encontrar en varias admoniciones para los creyentes diseminadas en las cartas del Nuevo Testamento. Se les advierte solamente que si persisten en su antigua forma de vida o vuelven a ella, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21 es un ejemplo. Así que nuestra herencia no es ni automática ni inevitable. Tal vez quitaríamos alguna presión al debate si, en vez de discutir si podemos perder nuestra salvación, nos centramos en la posibilidad de perder nuestra herencia. Están tan relacionadas la herencia y la perseverancia que se sostienen o caen juntas. Es hora de concluir este capítulo. Hemos encontrado que la salvación es un proceso continuo que está incompleto hasta que vuelva Jesús, lo cual rodea de signos de interrogación la expresión «una vez salvo». La fe y la fidelidad son tan cercanas en sus significados que son cubiertas por la misma palabra.
que significa confianza y obediencia continuas. El perdón no es tan limitado ni tan incondicional como podemos haber pensado. La vida eterna está en Jesús más que en nosotros, por lo menos en el presente, y solo la podemos tener si permanecemos en Él. Aquellos que han entrado en el reino ahora pueden no heredarlo más adelante, cuando sea establecido universalmente. Ninguna de estas revisiones resuelve el tema de VSSS. Si bien apuntan en una dirección similar cuando son tomadas en conjunto, lo que ha quedado claro es que nuestra comprensión de otras doctrinas puede jugar un papel significativo cuando abordamos la cuestión de la seguridad de los santos. Las presuposiciones pueden decidir el resultado de una discusión, aún antes que haya comenzado. Sin embargo, su influencia es indirecta. En última instancia, las afirmaciones directas de las Escrituras deben jugar un papel decisivo. Es hora de considerarlas.